Ondo entzuten zait? Bueno, egunon guztioi. Buenos días a todas y a todos por haber venido hoy y haber acudido a la llamada de Aspace Guipúzcoa y la Fundación Ausolan Fundazioa, para la presentación del recetario, del innovador recetario de comida texturizada que se ha hecho entre las dos entidades. Gaur jaki texturizatuen errezeta liburuaren aurkezpenean aurkitzen gara. Errezeta liburu hau gero hobeto azalduko digute bai Elisak eta bai Mariak, baino 2018an hasi zan, eta 4 urteren ondoren gaur aurkezpena burutuko dugu. Ikusten dezuten bezala, hemen ja Jon Kepa Barranco dela Aspace Gipuzkoako sukalderia eta Ausolaneko sukaldaria, ari da ja prestatzen jaki texturizatu bat, etxe askotan aurkitu dezakegun robot baten bitartez, ezta? Eta gero azalduko digu zer dan, nola egiten dan jakien texturizazioa. Luego nos explicará bien cómo se texturizan los alimentos. Pero bueno, ahora me gustaría darles la palabra a Elisa y a María. Elisa, zurea da hitza. Egunon guztioi. El objetivo de este encuentro es presentaros el recetario de alimentación texturizada, dirigido a las familias con hijos e hijas con problemas de deglución. El recetario ha sido elaborado de forma conjunta por parte de Aspace Guipúzcoa y Ausolan y ha sido cofinanciado por Aspace Guipúzcoa y Fundación Ausolan. Aspace Guipúzcoa tuvo conocimiento a través de Confederación Aspace de que esta técnica permitía, a través de una ingesta segura, disfrutar de los sabores y evitaba problemas de atragantamiento. Por ello, decidió experimentar en la alimentación texturizada en 2018. Desde el primer momento se tuvo claro, para ello era necesario el trabajo conjunto entre los profesionales de nuestra entidad y los profesionales del equipo de cocina de Ausolan, por lo que se creó un equipo de trabajo que compartió experiencias, la implantación con otras entidades afines a nivel estatal, hasta que en enero de 2019 se comienza con la alimentación texturizada en los centros de día y aulas de Goyeneche. El recetario que hoy presentamos surge de una petición de las familias y recoge de forma detallada las pautas de elaboración de cada una de las recetas. En su elaboración, tanto Aspace Guipúzcoa como la Fundación Ausolan teníamos un objetivo compartido: facilitar que las familias tuvieran una técnica segura de elaborar alimentos saludables. Es un recetario abierto en el que se irán introduciendo más recetas, que en este momento tenemos 68. Antes de pasar la palabra a María Marín, comentar que próximamente se organizarán diversos talleres prácticos dirigidos a las familias. Gracias, Elisa. Bueno, egunon, guztioi. Efectivamente, como nos ha comentado Elisa, esto es un proyecto compartido entre Fundación... perdón, ahora se me ve mejor, sí. Lo dicho, que egunon, y bueno, como ha comentado Elisa, es un proyecto compartido, ¿no?, entre Aspace y Fundación Ausolan, y la verdad es que estamos súper orgullosos. Para nosotros es vital trabajar con y para personas, es nuestro día a día, nuestro compromiso radica ahí y se materializa en los proyectos sociales y educativos, ¿vale? En concreto, este recetario de alimentación o comida texturizada para para personas con problemas de deglución es uno de los hitos que hemos marcado en Fundación Ausolan entre nuestros proyectos solidarios. Este recetario que tenemos aquí, que vemos aquí, está enmarcado en nuestro proyecto Disfruta de la Salud, ¿vale? Es el proyecto de Fundación Ausolan que se llama Disfruta de la Salud y tiene como objetivo promover un entorno de vida saludable. Tanto en el área alimentaria, vamos a decir, en la alimentación, como participa también temas de educación. O sea, queremos educar, ¿no?, a familias, a mayores, a jóvenes, bueno, pues en ese área. Y tal y como decías, Elisa, el recetario consiste en 68 platos elaborados, con mucho mimo,
paciencia y mucha innovación. Yo creo que esa es un poco, ¿no?, la clave también. No nos podemos olvidar que cada plato ha tenido horas y horas de pruebas y de experimentación con la comida. También sabemos, que luego nos va a explicar John, ¿no?, el arroz, por ejemplo, ¿no?, ha sido un descubrimiento y ha requerido de muchas pruebas y mucho ingenio. Aquí también entra mucho el ingenio. Yo agradecer, ha sido gracias al equipo, ¿no?, de Aspace y de Fundación Auzolan que este proyecto se ha podido llevar adelante y, bueno, y lo que hemos hecho realmente es que platos cotidianos, ¿no?, bueno, que son difíciles de preparar para personas con parálisis cerebral, pues lo hemos hecho realidad, ¿no?, y lo vamos a visibilizar hoy. Y bueno, decir que es el primer año de Fundación Auzolan y bueno, y seguiremos trabajando. Hemos ayudado a 2000 personas este año y nuestro deseo es seguir avanzando. Muchas gracias a todos. Bueno, pues eskerrik asko, bai Elisa Carmonari, lehena bezete salat, baina bera da Aspace Gipuzkoako presidentea, es nuestra presidenta de Aspace Gipuzkoa, y a María Marín, presidenta también de la Fundación Auzolan. Mila esker bioi. Bueno, eta orain, lantaldeari emango diogu aurkeztuko dugu lantaldea, alde batetik Libe Aiukar, bera da Aspace Gipuzkoako erizaina, ella es enfermera, Libe, y ella ha estado desde el principio, desde el inicio, en la elaboración del recetario. Ella ha estado junto con Jon Kepa Barranco y con Sonia, que bueno, es también del grupo de innovación en el proyecto de texturizados. Bueno, probando desde el inicio pues las texturas de cada alimento, cómo se tenía que condimentar, ¿no?, para encontrar la mejor fórmula. Por lo tanto, yo creo que mejor que ella no nos lo va a explicar nadie. Libe, zurea da hitza. Eskerrik asko. Egun guztioi. Antes de hablaros de la comida texturizada, es muy importante contextualizar y entender qué características tienen las personas con parálisis cerebral, ya que la parálisis cerebral frecuentemente lleva otras complicaciones o alteraciones asociadas. Entre ellas es muy frecuente la disfagia, que es la dificultad para tragar. Puede ser para alimentos sólidos, líquidos o para ambos, por lo que tanto el acto de comer o de beber en las personas con disfagia puede comprometer su seguridad y su eficacia. Y a consecuencia de esto pues pueden presentar aspiraciones, desnutrición y en los casos más graves incluso atragantamientos. Horregatik, disfagia duten pertsonak oro har ez dute janaria osoa jaten, baizik eta testura adaptatu batean jaten dute eta normalean izaten da trituratua edo purean. Disfagia jaiotzetik eman daiteke edota adinak aurrera eginala urteekin garatzen joaten da. Orduan badago jendea dijoana bizitza guztia purea edo trituratua jaten edo pasadianak gustoko zutena edo osori jatetikan dana purean edo trituratuta jatera, ezta? Ta behaientzat nahiz da purea testura seguru bat izan, nola purea orokorrean egiten da elikagai ezberdinak nahastuz. Hau da, barazkiak, haragiak, arrautza dana batera. Orduan, bisualki ez da atsegina ze kolorea beti oso antzekoa izaten da eta aparte saboreak ere nahastu egiten dira. Orduan, etzaile ikusmenan bitarte sartzen eta saborea ere azkenean aspergarria bezala bihurtzen zaie eta azkenen motivazio falta bat ere nabarmentzen da. Comer es una necesidad básica de nuestra salud, necesitamos alimentarnos para vivir, pero nuestra sociedad también es una forma de relacionarnos, ya que utilizamos los actos sociales alrededor de la comida tanto para disfrutar y saborear los alimentos, pero también para relacionarnos con los demás y también para celebrar esos momentos importantes de nuestras vidas, ¿no? Siempre con cualquier celebración, pues participamos en los bautizos, comuniones y demás. Además de esto, desde Aspace Gipuzkoa entendemos que comer es un acto placentero y que tiene gran peso en los alumnos y personas usuarias que atendemos, y por ello es un factor influyente en su calidad de vida. Aspaceko konfederazioaren bitartez, janari texturizatuaren berri izan genuen 2018an eta formazio bat
jaso genuen. Eta horren bitartez, martxan jarri genuen proiektu hau, eta era berean lortu dugu janari texturizatua gure zentruan ematea. Janari texturizatua textura segurua duen janaria da, gure erabiltzaientzat segurua izateko ezaugarri zehatz batzuk izan behar ditu. Alde batetik homogeneoa izan behar du, hau da, ez du ez haririk, ez fibrarik edo textura doblerik izan behar, jaterakoan leuna eta ezin du lehorra izan, hau da, jaten degunean ez du inolako hondakinik edo arrastorik izan behar, utzi behar ahoan, eta bestalde nola baitu lertzeko, textura muspudin edo gelatina antzekoa da. Guk adibidez, leheno esan dugun bezala asko kostatzen zitzaigun lortzea errezeta bat. Izan ere, jaterako garaian jarri behar genuen disfagia duen pertsona baten buruan. Eta normalean edo kasu grabeenetan ez du ezer mugitzen ahoa. Orduan izan behar du janari bat, ahoan sartu eta tragatu inberdeguna inongo arrastorik utzi gabe. La comida texturizada beneficia a las personas usuarias en varios niveles, tanto fisiológicos como emocionales, sociales y psicológicos. La comida texturizada se prepara con los ingredientes por separado. Tal y como podéis ver aquí, la ensalada, por ejemplo, se texturiza por un lado el tomate, por otro lado la lechuga y por otro lado el maíz o otros componentes. Por lo que esto ya visualmente lo hace mucho más apetecible y además permite que las personas con disfagia puedan saborear los diferentes ingredientes por separado, ya que hasta ahora no podían diferenciarlos. Y esto además hace que aumente el interés por la comida y por ello es muy importante cuidar siempre el aspecto, que sea muy apetecible para ellos. El diferenciar los ingredientes también nos ha permitido que conozcan nuevos sabores. De esta forma sabemos qué es lo que les gusta, qué no. Hemos descubierto que a una persona, por ejemplo, no le gusta la coliflor, ¿no? Y así también, además de esto, jugar con los sabores es parte de la estimulación sensorial y basal que trabajamos a diario y también ayuda a mejorar la deglución porque activa la salivación y todo el proceso deglutorio. Disfagia duten pertsonek askotan janaria ukatzen dute, jatea zaila iten zaielako, edo esfortu handia suposatzen duelako beraientzat jateak. Orduan, jan beharko luketena baino kantidade gutxiago jaten dute. Eta janari texturizatuan adibidez, janari osoa baino volumen txikiagoa duenez, arazo daukaten pertsonek nolabait ziurtatzen digu behar duten kaloriak eta nutrizio beharrak dituela, no? Jaten dituztela. Orduan, era honetan desnutrizioara ekideteko ere baliabide bat izan da. Azkenik, arlo sozialetan gainontzeko maikide bezala jatea ahalbidetzen du. Hau da, familiako ekitaldietan edo elkartetako bazkarietan besteak haragia edo beste nola elikagai bat jaten duten bitartean pertsona hauen leheno trituratua edo purea jan behar dute. Honen bitartez, gainontzeko jaten dutena daukate jatea. Adibidez, anekdota moduan, lortu genuen litxarreriak ere texturizatzea. Osea, marrubizko gominolak eta hola, eta badago jendea ez duena sekula jan olakorik, orduan, era honetan lortu dugu. Beraz, nola baita esateko, ekintza sozial horietan modu aktiboan eta integratuan hartu dezakete gainontzeko maikide bezala. Por otro lado, la comida texturizada también nos ha permitido individualizar el menú a las necesidades y características de cada persona usuaria o alumno que atendemos. Es decir, una persona puede comer diferentes texturas, no quiere decir que tengas que comer todo en triturado, todo en texturizado o todo en entero, sino que según qué alimento haya para comer ese día, pues comes de una forma u otra, ya que no es lo mismo comer un filete que comer una tortilla de patata, que la tortilla de patata es mucho más fácil de aplastar y de comer en entero que un filete. En ese caso, pues lo comería texturizado. Y simplemente así para acabar, decir que en general ha sido una valoración muy positiva por parte de las personas que comen texturizado, ya que les ha abierto un abanico de sabores y experiencias en sus vidas y que a su vez que cumplimos con nuestro principal objetivo, que es mejorar su calidad de vida. Vale. Y ahora os doy paso con Jon. Eskerrik asko. Ikusten dezuten bezala ez da txantxetakoa.
testurizatun gaie, eta orain Jonkepak, ez da, zuk emango diguzu azalpen bat, ez? Nola egin daitekeen testurizatua, eta pixka bat azaltzen bali diguzu zer daukeun maien gainen, nik uste jende pixka bat harrituta geratuko dela, ez? Bueno, gaur ekarri ditugu ensalada batzuk. Ok, egia da, nola dastatzeko tasian, ekarri ditugu guk erabiltzen dugu, baino puntu bat gogortxeago. Aklaramena egiten den, porque gero jango zu eta iruditzen da, baino mastikazio apurtxo bat behar du honek. Gukan erabiltzen duguna, nola den platado juten den, nahiko xamurragoak izatea, binagoak. Sí, lo que indicas es que tenemos una ensalada. Sí, una ¿no? ensalada. Una ensalada. No es la textura más adecuada o el punto Sí. de textura que utilizamos nosotros en Goyeneche, porque esta, al ser para un taste, una degustación de pie y tal, pues la tuve que hacer un poquito más dura. Pero bueno, allí la hacemos un poco más, todavía algo más blanda que esto, de manera que os podéis hacer una idea de cómo termina, ¿vale? Hay dos tipos de lechuga y tomate. No he traído, no tenía mucho sentido tampoco la decoración, porque cuando hacemos emplatado, y no sé si en el recetario aparece también con maíz, atún, depende un poco del día. Solemos utilizar también zanahoria, por ir variando un poco las ensaladas también, por darles otra cosa. Y luego haremos en el momento una pasta, unos espagueti con tomate, que también servimos en el centro. Estos sí van a ir tal cual, Sí. los servimos allí y vais a ver que visualmente también es como muy bonito. Ellos también cuando empezamos a pasar la pasta en espagueti, con ese formato de espagueti y tal, la gente muchas veces no sabe, o sea, que te genera la duda de si eran espaguetis o era texturizado, ¿vale? Y nada, pues voy a arrancar Vas a ya. elaborar unos Sí. espaguetis entonces. Bye. Bueno, nos ha pasado con varias recetas. Bueno, aparte del trabajo que nos ha dado el texturizado, nos ha pasado con varias recetas que pensamos que iban a ser sencillas y luego se nos hacían como muy complejas por la estructura del alimento, o concretamente con el brócoli, que en sí es un alimento blando, que pensamos que no nos iba a dar ningún problema a la hora de texturizar, y luego sí es verdad, por el componente, el tipo de alimento, cogía correa, que le llamamos en cocina, que cogía una textura un poco gomosa, que se hacía desagradable y no terminábamos de ajustarla. Y luego nos ha pasado al revés, con alimentos que pensábamos que nos iban a dar bastante guerra, pues por ejemplo como el lomo, se me pasa por la cabeza, que tú visualmente pareces que es algo seco y para llegar a esa textura óptima nos iba a dar bastante guerra, y luego no fue así, fue bastante más sencillo de lo que pensábamos. Porque, John, aquí, por ejemplo, hemos dicho que tenemos 68 recetas, Sí. ¿verdad? ¿Nos podrías dar una explicación un poco de...? Porque tenemos, digamos, entrantes, ¿no? Sí. Sarrerako Hay incluso platera algo de dauzkagu. picoteo también, Hori creo, da, como lehenengo guarnición, platerak, así. primeros, segundos, postres y picoteo, ¿no? Sí, Un poco, eso es. y guarniciones. Sí. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito qué nos podemos encontrar en el recetario? Uy, yo ahora mismo estoy un poco hasta perdido, porque hace tanto que se edita el Te libro. hago Creo un que hay poco. chorizo, Sí, hay hay algo de chorizo jamón de de york de picoteo. Hay, luego también tienes espárragos con... ¡Uy! Madre Ahí mía. va. Bueno, Cosas del directo. las cosas no del os directo, preocupéis. Uy. Bueno, la leche da igual, ¿eh? Porque puedes estar toda la mañana mirándole, que en el momento que te despistas, hierve. Es así. O sea que las hay. Sí, porque por ejemplo, para la prensa, para que sepáis, tenéis bueno, en el dossier que se os ha dado todo lo que son las recetas que trae el recetario. Entonces, lo que se ha pretendido, en esto también Libe nos puede ayudar un poquito, es que haya una, digamos, que sea una, sea variada, ¿no? Digamos, el recetario es variado. Tienes desde verduras, pasta, arroces, legumbres. Sí, un poco el objetivo del libro era llevar la comida que se hacía en casa o la Eso comida del es. día a día a la textura óptima, porque en cocina o en restauración el tema del texturizado lleva años funcionando, pero no tenía mucho sentido el ofrecer una espuma de erizo texturizada
o una mousse de no sé qué texturizada, cuando lo que pretendíamos precisamente en Aspaz era que todo el mundo comiera la misma comida, que fuera tanto el que come en basal como el que come el texturizado fuera lo mismo, que no variara el menú. Y un poco el objetivo y el recetario fue con ese prisma, digamos, ¿no? Que llevar el menú del día a día a la textura óptima de cada uno. No te escuchamos, ¿eh? Si puedes ahí, por favor. Sí que quisimos añadir algunas recetas especiales para aquellos eventos que solemos hacer de vez en cuando, para que haya otras opciones, que no sea siempre... Exacto, porque una de las cosas es que este recetario es un recetario vivo. Eso es. Es decir, se pueden ir añadiendo recetas a medida que se van experimentando, ¿verdad? Sí. Porque lo que comentaban, ¿no? Que han texturizado gominolas, han texturizado incluso pizzas, si no me equivoco, Sí, ¿verdad? hay varias recetas Eso dando es. vueltas que todavía... Pero bueno, necesitan pero todavía sí. innovar y mejorar la técnica, pero digamos que esto va a ir, bueno, que la gente va a tener aún más recetas de las que disfrutar. Sí, luego muchas veces nos lleva el mismo menú. Nosotros ahora estamos sirviendo el mismo menú que sirve Ausolagun en todas las cocinas in situ. Entonces hay muchas veces que nos encontramos con recetas que no tenemos ni testadas ni hechas y suele ser un poco de en el momento y van, bueno, salen. Ayer mismo tuvimos el filete empanado que no habíamos hecho valoración, No, nunca. pero bueno, con un poco de mimo, un poco de gracia y sin conseguiremos. vosotras al lado. Yo quiero saber, a ver Porque- si va a haber menú de sidrería. Bueno, ese fue el objetivo Sí, que ya nos era planteamos invierno, cuando quizás. empezamos con el texturizado. Fue una promesa que hicimos en el centro y yo creo que estamos ahí. Porque Sí, llegados está a... Yo creo que la prueba la hice ayer, ¿no? Con Bueno, el del tortilla de filete. patatas ya tenemos. Sí, quizás la tortilla de bacalao, tenemos, el bacalao Eso es está- fácil sí, porque eso ya lo más o menos tenemos ya lo tenemos conseguido, hecho. o sea que chuleta de Sajonia, así La que habría que poner chu- chuleta no, al lado. pero- la chuleta va a ser lo Ahora más mismo, complicado. teniendo el filete como hicimos ayer, si esa textura me la dan por buena, que todavía no he pasado por comedores, porque luego hay que ir... Exacto, porque ¿cómo es el proceso? Sí, bueno, Si nos podéis explicar un el poquito proyecto cómo es el empieza un proceso. poco haciendo un Sí. equipo de trabajo entre Sonia, que es la logopeda, Libe, la enfermera, y yo, y ellas me iban marcando un poco el camino y yo iba intentando entender de alguna forma qué es lo que querían. No sé quién aguantaba a quién, si es a mí o yo a ellas, porque luego era Había días. un plato, prueba, este no, otra vez el mismo plato. Luego, claro, las cantidades hay un mínimo en la jarra de trabajo y claro, era como hacías una prueba que te había llevado 1 hora, hacían con una cucharilla de postre así y no vale, ay madre, tira todo, otra vez empieza de cero y bueno, tenía su aquel. Entonces, bueno, pues luego hacíamos la valoración, a partir de ahí se estableció un grupo de taste, ¿no? De prueba Sí, eso es. en el centro los de día, ¿no? comedores. Que eran un poco lo que nos daban las pautas. Sí es verdad que luego hay Si quieres, Libe, pequeños- Sonia, acompañarnos y explicar un poquito cómo fue. Aquí Si nos sí. puedes dar, por favor, un micrófono. Sí es verdad que luego hay pequeños matices entre adultos y críos. Hay... Porque he de explicar que Sonia, que se nos ha quedado aquí, pero es una de las grandes protagonistas también del recetario. Si nos explicas un poquito, Sí, por lo favor. teníamos, claro, los niños íbamos viendo, pues en el servicio educativo se veía qué niños comían bien, a cuáles les costaba, pero en adultos tenemos la ventaja que algunas personas te lo pueden decir. Entonces teníamos un grupo que eran como las personas que testábamos. ¿Esto qué os parece? ¿Se come bien? ¿Se come mal? ¿Os cuesta? Y ellos nos iban diciendo y a partir de ahí íbamos adaptando recetas. Y luego otros lo que veíamos también, ¿no? Pero esa suerte... Perfecto. Luego sí es verdad que ha habido pequeños matices entre centro de día y críos, porque la textura también no es la misma, ni dentro de los mismos edades tampoco, va un Claro. poco en función de cómo están de Sí, es afectados que y tal. dentro de la disfagia hay hay un montón de perfiles y cada persona come de una forma, entonces luego también cada uno necesita como su pequeña adaptación en el mismo comedor con la profesional que le da de comer también. Perfecto. Intentamos que sea lo más general posible la textura que conseguimos, pero luego cada uno también necesita sus propios cuidados.
Yo querría saber si hay alguien en el público que tenga alguna pregunta de lo que estamos haciendo. No sé si alguien de irratitik o zerbait gozue telebistatik edo baukezuten argazkin bat, galdera bat, zuk? Bai. Ah, sí. Sí, que nos cuente. Sí, bueno, la pasta concretamente se elabora única y exclusivamente como pasta, o sea, pero normalmente cocinamos todo lo que es el centro, todo el menú que se va a dar de comer en el centro, y parte de ese menú va a texturizar. Separamos en función de las raciones que nos piden ese día el sistema, bueno, que tenemos todo metido informatizado de qué alimento, quién y en qué textura come, que eso gracias a Libe y a Sonia, que se tomaron un trabajo de chinos, porque es que es de ver, porque yo veo el resultado final, que al final me viene todo como muy masticado, sí. Todo, ¿no? Fulanito, este alimento, esta textura y tal, pero claro, toda esa información hay que meterla. Que luego ves las fichas de comedor de cada uno de ellos y dices, ¡ay madre! Eso se ha metido todo manualmente, ¿vale? Bueno, pues en función a lo que el menú que haya ese día, se parte las raciones que hagan falta, que serán hoy en día casi el 70-80% de los menús que damos en Goyeneche llevan textura, entre triturado y texturizado. Sí, son más o menos de entre 40... En total sean 114, pues entre 41 y 56. Sí, yo tengo en platos, función de qué, porque luego los días del arroz, bueno, eso hay es. Una media de ahí andaremos. Sí, 40 a 50 Y largos. Lo que se hace es separar parte de la producción de comida y texturizar en función de los grupos. Que luego hay otra historia a la hora de repartir, que cada etapa lleva un volumen diferente de comida. No es lo mismo lo que come un niño de infantil, sí, como una persona de centro de día, con lo cual luego a la vez tienes ese trabajo añadido de dosificar en función de las etapas en las que estás sirviendo, ¿vale? Y no tiene mucho misterio el texturizar, echarle paciencia, saber qué estás haciendo, seguir la receta, un poco de intuición, y hay 4 elementos básicos, que es almidón, gelatina y grasa, y agua, líquido, caldo, que solemos jugar con eso, y en función a eso, pues... ¿Las raciones son más pequeñas? ¿Las raciones llena más? Sí, va más concentrada. Entonces, visualmente muchas veces parece que es poca la ración, pero calóricamente el aporte, tanto de proteínas como esto... Y yo creo que ese fue un poco cuando empezamos también... con las monitoras y los monitores del centro, que estaban acostumbrados a hacer ellos, a adecuar un poco la textura a cada uno de ellos, visualmente fue un poco lo que... Sí, impactó bastante, sí, porque les parecía que se estaban quedando con hambre, sí, pues... pero realmente el plato era entero, o sea, tenían que comer lo que se les servía, pero... Entonces sí. Ahora, por ejemplo, estás preparando pasta. Sí, en el caso de la pasta y el arroz, que he comentado que son 2 de los platos que más guerra nos dieron, porque nos pasaba con el arroz que cuanto más triturábamos, más engomaba, más desagradable se hacía, siempre nos quedaba grano, era un poco tostón, y en el caso de la pasta también nos cogía correa, y invertimos el proceso. Dije, en vez de texturizar la pasta, lo que vamos a hacer es hacerla nosotros mismos. Y eso es lo que hacemos mediante una técnica de escaldado, como se harían los churros, digamos, ¿vale? ¿Qué estás vertiendo ahora? Los aglutinantes, digamos, ¿vale? Una gelatina y un emulsionante. Y eso, bueno, digamos que las medidas y así aparecen también en el recetario. ¿Y es sencillo para las familias elaborarlo? Sí, hoy en día yo creo que está al alcance de todos, porque de hecho la empresa con la que trabajamos nosotros tiene servicio online y en formato doméstico, o sea, no el formato tan grande como podemos utilizar nosotros.
Entonces, digamos que ahora, por ejemplo, en cuanto a velocidades y así, todo aparece en el recetario, ¿no? Vale, Para... temperaturas, velocidades, técnica. Sí es verdad que luego hay que darse cuenta que trabajamos con un elemento vivo, digamos, que es la comida, que el pollo de hoy no es el mismo pollo que vamos a comprar mañana. Y hay cierta parte ahí de artesanal que digamos, pero que bueno, son 4 cositas que si se apoyan con los talleres que se van a impartir a familias y tal, yo creo que no habría ningún problema. No, no. Sí. Sí. Es verdad que tanto el arroz como la pasta provoca una deglución complicada, ¿no? Sí. Entonces, eso, que si de alguna manera a la hora de hacer la texturizada, de hecho es que se come. Claro. O sea, ¿no? Está en Sí. los menús y se tolera bien y se Eso come es, bien. Sí, Sí. sí, Por lo el tanto- arroz es uno de los alimentos que más contraindicado puede estar en la disfagia, porque hay que tener mucho cuidado con el punto de cocción, porque si no se pega en la garganta y les cuesta mucho digerirlo y puede traer bastantes problemas. Entonces, al principio intentábamos elaborarlo desde el propio arroz ya cocinado, pero vimos que era imposible. Entonces, lo que se utiliza es harina de arroz y ya directamente lo elaboramos nosotros. Sí. Eso es lo que ha comentado antes, Sí. por ejemplo, María, ¿no? Que Eso era es. curioso, por ejemplo, Sí. cómo se había elaborado el arroz. Es- Sí, fue yo creo Yo que la creo- receta que más nos ha costado, Sí, sin duda sí, alguna. sí. Nos De complicamos un arroz montón hice... y al final... no sabría ni decir cuántas pruebas hicimos Sí. con el arroz, con diferentes tipos de arroz, y luego de la manera el más resulta- simple, eso una es, noche, Ha sido súper fácil. en estas clarividencias que se tienen cuando se acuesta uno, dije, y si invertimos el proceso, en vez de texturizar el arroz, utilizamos ya, digamos, la base texturizada. Y me acuerdo además aquella mañana que, claro, luego ya empiezan las preguntitas, que estás intentando coger sueño y empiezan a, ay, esto me va a dar problemas, esto. Y aquella mañana fui, yo no sé, igual a las 4:30 de la mañana o así, me fui a trabajar, a hacer un par de pruebas antes de que viniera nadie para ir, porque luego, claro, durante la producción muchas veces... O sea, que no el te texturizado veas- te ha quitado el sueño. Sí, mucho, pero mucho sueño además. Muchas horas de sueño, vaya. Pero luego una vez de que probé el arroz y vi el resultado, por ejemplo, con la pasta, dije, concho, pues la pasta vamos a hacer igual, vamos a probar. Y si nos llevó un poco más tiempo el llegar al punto óptimo, digamos, pero bueno, fue cuestión de, pues eso, de hacer ya lo que es la alquimia, la combinación de gelatina, no sé. Luego, en este punto yo creo que estuvimos en una alimentaria, puede ser, ¿no? Estuvimos en la Sí. alimentaria del Cursal y cogimos una cita con uno de los técnicos de una de las empresas que nos suministra los espesantes y de otros elementos, vamos, gelatinas y tal. Y aquel decía, ¿dónde os habéis metido? Sí, lo veía complicado, Sí. lo que queríamos conseguir. Yo recuerdo que terminamos diciendo, me dio 2 palmadas en la espalda y me dijo, bueno, te deseo toda la suerte del mundo. Porque hizo el comentario como que a ellos les habían hecho la oferta de una empresa de geriátricos de Barcelona, que la empresa es catalana, y la habían desestimado en su día porque les parecía algo, Un mundo. sí, muy complejo. Y hoy en día yo creo que de las cosas que más sorprende, porque luego solemos tener gente que viene a prácticas o gente que pasa por la cocina y así, y lo que más les sorprende es el trabajo que nos tomamos en la cocina. No yo, todo el equipo, porque al final, claro, tú arrastras a todos los que van detrás. Y es eso, y luego es cada uno con su textura, con su cantidad óptima, porque este es de infantil que hoy come texturizado, pero mañana es pescado y va a comer triturado, y te quedas con los nombres, pero yo he llegado un poco al automatismo del Exentia, que es el programa que manejamos, que digo yo, si no ponen el Exentia va a misa. Y me adapto a lo que ponga ahí, porque es que si no te vuelves loco.
y van todas identificadas, individualizadas las comidas, podríamos haber traído alguna pegata, alguna etiqueta así para enseñar un poco cómo era el asunto. Bueno, en la siguiente presentación de más texturizados, que se van a hacer ¿no? presentaciones para las familias. Traeremos para etiquetas que para que aprendan. veáis un poco el funcionamiento y tal. ¿Vale? Y, Sí, bueno, fue muy bonito y luego fue muy bonito cuando se empezó a implantar en el centro de día, que la gente, o sea, es de ver cómo cuando ves a una persona que está llorando, sí, y dices, bueno, pues no hay estrella en el mundo, ni Michelin, ni no Michelin, que se equipare a eso. Sí, luego Vale. también de cara a las texturas también hay que ver que una persona si empieza a comer texturizado o triturado no quiere decir que siempre tenga que seguir comiendo eso, ¿no? Que se quede por vida, sino según la evolución de esa persona también vamos cambiando las texturas, por lo que a Jon también le van cambiando las cantidades de cada plato que tiene que elaborar. Sí, entonces es un proceso muy vivo que va cambiando según van evolucionando las personas que atendemos. ahora mismo, Jon, ¿estás preparando? Sí. Los espaguetis, va el tomate un poco más líquido de lo que usamos nosotros allí, pero bueno, os va a facilitar también el coméroslo. ¿Vale? Y esto las familias en casa, entonces lo que necesitan es eso, ¿no? Una manga pastelera, ¿verdad? Sí, igual lo más complejo de aquí sería encontrar la boquilla hierba, que se llama, que es esta boquilla de agujeros. Vale, un segundo porque está hirviendo, claro. Allí solemos trabajar con unos guantes de nylon para que no nos pase esto y dejamos atemperar un poco, porque luego la comida a los críos tampoco les conviene que sea muy caliente, ¿vale? Claro. Y aguanta mejor la masa si está un poco más atemperada y así. Bueno, y luego técnicamente, bueno, ya he dicho que era un escaldado, que era como se hacen los churros, digamos, que se cocina mediante un escaldado y tal. En leche y agua. Yo he traído la mezcla hecha, sí, es lo más parecido que nos vamos a encontrar a una pasta al uso, no al huevo, como dicen los italianos, que esa lleva huevo, pero sí, lleva harina, sal, aceite y leche y agua. Lleva leche porque al hacer solo con agua nos oscurecía mucho la masa. Quedaba el espagueti, perdía visualmente el aspecto ese de pasta, quedaba más oscurecido, solo por eso. Entonces lleva una proporción, pues no sé, una tercera parte, una cosa así de leche, pero es más que nada para que visualmente fuera más atractiva. Sí, porque visualmente, por ejemplo, es importante no coger la pasta y echarla directamente al plato, ¿verdad? Sino que la presentación Claro, mediante moldes, sí, mediante boquillas, mangas, etcétera. Sí, solemos cuidar bastante, pues a la hora, si presentamos un pescado o lo que sea, pues que se asemeje a un pescado. Si presentas un muslo de pollo, que se asemeje a un muslo de pollo. Ay, se me sale la boquilla. Está tan caliente que... Vale. Bueno. Voy a hacer así un taste, a pocos. Quizás te piden que lo vuelvas a hacer para Sí, grabarlo. sí, como voy a montar varios platos, tranquilos. Sí. Porque probaremos todos, digamos, No sé si tenéis hambre, pero vamos, hay para todos, ¿eh? Vale. Y por ejemplo, en este caso, Jon, aparte de la pasta, también habría que texturizar la salsa de tomate. Sí, no mucho. La salsa le damos un puntito solo. Un puntito, pero sí Vale. hay que, ¿no? Sí, porque Que la no voy a sea tan enfriar un poco. líquida. Si no, no voy a ser capaz. Al estar tan caliente se pierde un poco el dibujo de la pasta. Ahí está, Uraimen. Bueno. Ay, un segundito.
¿Es fácil para las familias luego realizar estos Sí, el estas objetivo recetas? era ese, no era que fuera lo menos complicado posible. Es Sí. más, las recetas están un poco orientadas a eso, que hagas la comida y en un momento dado saques parte de la ración que te haga falta para la persona en sí y la texturices, sin más. No hay así... Sí, teníamos claro desde el principio, de hecho, que tenía que ser un robot de cocina doméstico porque en las formaciones y demás que recibimos trabajaban con otro tipo de robot industrial y nuestro objetivo desde el principio era que fuera algo que llegara fácil a las casas y que fuera de fácil elaboración para ellos. O sea, el objetivo desde el principio lo teníamos muy claro. Sí, ¿lo suelto? Vale, está aquí, te engancha tu cabeza. Ah, vale. A ver, capaz naiz. Es que solemos atemperar un poquito y... Jon, ¿quieres que te ayude? No, quiero pinzak. Ez dakit nun utzi duten. Pinza batzuk. Igual hemen. Ya está. Vale. A ver si con la doble manga soy capaz de aguantar el calor. Mira que... Venga, orain bai. Eta zein behar du, probatzera eman orduan? Jo. Bai, Bai? habíamos pedido homenaje así. Nik ingo nuke bai Lagunduko ensalada zaitut? eta bai pasta. Bueno, Zeingo dut, igual ensalada banatzen jun? bai. Iruditzen zaizu? Bai pasas a su Bai? platera. Da igual que sea redondo o, Sí, se podría, o cuadrado, ¿no? Berdin Es, dio, es es lo igual, mismo, es ¿verdad? igual. Nada, bai. Eta garo hau, No, esas no son texturizadas, esas son para de las de acompañar. casa. Que, Vale, bueno, va. esas eran para cuando iba ¿Bai? Vale, va. a venir la gente, Aitor, para la ¿quieres probar? recepción, digamos. Eso es. A la hora de probar eso, para que entendáis también, es intentar no mover mucho no masticar ni mover la lengua, ¿vale? Para entender mejor el objetivo que queríamos conseguir. Eso es, sí. Bai. No es una masticación completa la que realizan. Sí. Sí, los sabores están muy potenciados. Sí. La verdad es que a la hora de hacer los texturizados, las fotografías y así nos divertimos mucho. A mí me encantaron los postres. Me pareció Sí, tenía. Sí. Bai. Luego hay, hoy lo comentamos en cocina también, no haber traído algún postre ahí, esta típica tarta de la viña la de queso, que es muy fácil de texturizar y tal, y queda... Uy, 50 y 70, el día de la pasta, 1 a 1 y pesado. Uno a uno y pesado ahí. Vale, bueno, luego sí es verdad que nosotros tenemos muy sistematizado, ya extendemos todos los platos, uno echa el tomate, el otro va detrás con la manga, ra, y vamos marcando las etapas. Infantil, hasta aquí, o las medias raciones, que tenemos bastante media ración también. Y, ya, es muy... Depende del que... La pasta, por ejemplo, de elaboración es muy poco tiempo, pero luego de dosificado te implica bastante más tiempo.
Bueno, vamos a calcular que alrededor de 1 hora y algo. Cocinado ya todo, ¿eh? Y 2 personas, que solemos estar 2 personas. Sí, 1 hora y media de media. Habrá días que igual un poco más, un poco menos. Hoy, por ejemplo, que teníamos alubia, la alubia, ese tipo de cosas que se texturiza rápido, pues te lleva bastante poco. Pero el día de la ensalada tienes que ir espabilado. O incluso adelantar algo de víspera y esas cosas, ¿vale? Gero ez dakit, hemendik hartuko dituzu platerak. Bai, pasai ez, mesedez. Vale, va. Vale. Hay cosas que dices, nosotros teníamos un poco el caballo de batalla, sobre todo con la logopeda y Libe, la enfermera. Al principio, claro, la textura óptima de una comida adaptada de estas sería entre una mousse o una nata montada y un pudding de pescado muy liviano, una cosa así. Pero hay que tener en cuenta con qué materia prima estás trabajando. Y yo siempre les decía, el objetivo, o sea, no es, el objetivo es ese, pero tenéis que partir no de ese punto hacia atrás, al revés. Desde por ejemplo, una pechuga, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué me permite este alimento? ¿Hasta dónde está el límite de que quede mal? Esa era un poco... Sí, por eso cuando he dicho no sé quién aguantaba a quién, me refería a esas cosas. ¿Marca tú? Ya está. Pues a esto nos dedicamos todas las mañanas del año, a dar de comer, que es algo que gracias a Dios hacemos varias veces al día y sí es muy satisfactorio, la verdad. Hay cosas que, lo que decíamos antes, que cuando se empezaron a dar a los tastes, sobre todo los adultos y las primeras veces, porque luego ya cuando se implantó en el centro nos pasó que los críos, al principio sí surgió bastante rechazo, porque no tenían costumbre de comer, la textura no era... Se hace un poco rara, la verdad, si no tienes costumbre. Y tuvimos nuestro momento de duda de, uy, semejante trabajo y a ver si luego no va a dar el resultado que esperamos, y sí. Yo creo que hoy en día ya, indiscutiblemente, la gente está encantada y luego juegan, lo que decía Libe, también se juega mucho con los sabores, se le da a probar a los críos en las primeras etapas también, detectas si le gusta un sabor, otro, o por dónde va, o si es más de dulce o más de salado. Y bueno, la verdad es que es muy satisfactorio para uno mismo a nivel de trabajo, después de todo el trabajo que nos tomamos, que por lo menos vayas por los comedores y te para un usuario y te diga, oye, que qué bueno esto, lo otro, tal, ya, eso es... Y al principio, sobre todo, cuando
Me pasaba, nosotros muchas veces estábamos haciendo el proyecto sin que se hubiera subido a planta ni nada todavía. Estábamos, digamos que en los inicios, y venían los proveedores a repartir y le decías al frutero de turno, que no tenía ni idea de lo que estabas haciendo, y decías, pruébame esto. Y probaban y hacían, ¿sabe a tortilla patata? Eso es lo que quería saber. O pollo asado, me acuerdo con el pollo asado, que dijo Chus, el de la fruta, que nos trae la fruta, que probó, le digo, Chus, prueba esto. Y probaban y decían, ¿sabe como a pollo asado? Decía, pues ese era el objetivo, que supiera a pollo asado en esa textura que era más parecido a una mahonesa que a la de un pollo, que el cerebro es así de... Estás intentando comer algo y relacionas las texturas con los sabores y muchas veces... Y nosotros cuando hacíamos los tastes y hoy en día todavía cuando subimos algo nuevo, siempre les digo, probar con los ojos cerrados. Probar las cosas no pensando qué estáis comiendo, sino pensando a qué sabe y qué textura tiene. El objetivo es meterte en la boca algo que digas, sabe a tal y me es fácil de tragar. Ese es un poco el procedimiento. Lo que caiga, lo que toque ese día. Estamos de la mano del escolar hoy en día, o sea que lo que toque, hamburguesa, texturizamos todo. Yo creo que no hay nada, hoy en día, nada que no se texturice. Hay más, Tori. No sé. Tori. Pues Qué sí. éxito. Hay cosas que sí es verdad que hay alguna cosa, por ejemplo, la pizza, que fue una cabezonería mía y tal y cual, y me puse re, y la sacamos, y hice en su día una prueba y tal, con una valoración bastante positiva, y yo creo que será de lo más difícil, así que tengamos hoy por hoy para la hora de testar. Y nos da bastante guerra la fruta. La fruta, las frutas, los ácidos y las gelatinas no se llevan muy bien y nos dan bastante guerra. Y cogen tonos, oxida muy fácil, luego visualmente dices, y no sé si merece la pena tomarme semejante trabajo cuando igual lo más fácil es coger una pera en el momento, hacerle un puré y... Entonces, ese tipo de cosas. Pero lo demás yo creo que con paciencia y así sacamos un poco mejor, un poco peor. Sacaremos todo. Venga, va, agur, bai, zueri. Vale. Está aquí, galderan bat dakazuen, o si queréis alguna otra. Ya, ahí sí, luego jugábamos mucho al principio del proyecto esto, como podíamos pensar. Luego hubo una evolución, porque hacíamos todo, primero pensamos todo en molde, ¿no? O sea, no sé por qué, bueno, no sé por qué no, porque el texturizado que se hacía hasta entonces en geriátrico, en sociosanitario y tal, era un poco a molde, pero no es la textura que no nos va, se nos queda un poco gelatinoso, tiene algo de mordida, no nos va. La gracia de esta textura precisamente es esa, que es algo blando, que es fácil, que es casi... pasa muchas veces por decantación, sin que el organismo tenga que hacer ningún mecanismo de ebullición. Y no sé. ¿Qué le ha gustado? Bueno, pues a ver si somos capaces. Ahora yo creo que el siguiente objetivo es expandirnos de alguna forma. No sé cómo, pero bueno, yo como trabajo no me da miedo. Si hay que trabajar, se trabajará. Vale. Bueno. Eskerrik asko, eta, bueno, oain familieta azaltzea, ¿no? Ahora ya toca que las familias empiecen a aprender a utilizar, bueno, pues las recetas y a saber cocinar. Y bueno, pues que seguiremos experimentando, ¿no, Jon? Sí. Yo ya os digo que no paro porque van cayendo cosas que por lo bajini me suelo hacer para ir luego ya testando cosas, tener algo de base y luego, hombre, cada vez es más fácil porque ya la misma experiencia también te va marcando un poco, entonces se te va haciendo más fácil, bye. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Ah, espera, Aitor.
Ya habría que hacer una valoración. Ya ahí tengo ahí el núcleo duro. Y más que mirarme a mí, tendréis que mirar así. Pero bueno, yo creo que es cuestión de hacer una valoración y mirar si aguanta las elaboraciones, las estructuras, si no licuan, si aguanta en el tiempo. Si es verdad que nosotros es muy... O sea, es al momento. De hecho, la comida ni se enfría, ni se llega a enfriar, porque pasa de la cocina caliente a la cocina de texturizado, básicamente. Y lo único, atemperamos alguna cosa, pues por eso, porque por dosificado se nos hace más complicado, o porque incluso no nos conviene. Yo me acuerdo, sobre todo con los completos al principio en Goyeneche, que teníamos costumbre de meterlos yo por, digamos que sanitaria, ¿no? Por hirviendo, y luego nos pedían, por favor, que no metiéramos tan calientes porque, claro, luego no había quien le diera eso a un crío. O incluso por sonda, todavía es más peligroso porque no detectas la temperatura a la que va, y si comen por sonda, pues tiene su aquel. Entonces, sí hay cosas que atemperamos o intentamos bajar un poco a los límites de las temperaturas óptimas de traslado. Tampoco tenemos muchos tiempos ahí, pero bueno, para que no pase nada, ¿vale? Y más en este caso, además, en la textura, que al final, como siempre se manipula un poco más y tal y cual, sí es verdad que tenemos especial cuidado con sobre todo con las batidoras, o sea, con lo que son las jarras, se desmontan a diario, se quitan las cuchillas, de vez en cuando todas las juntas, gomas y eso se hace, tenemos unos cepillitos que limpiamos para evitar que tenga, ¿vale? Porque en estas texturas ya es más peligroso, ¿vale? Entonces no sé de quién depende, pero bueno, habría que hacer una valoración de si se puede trasladar, no, centralizar la comida, no sé, eso ya habría que hacer un estudio de... Ay, si es verdad que se entiende que, claro, y les pasa a ellos, sobre todo, que hay veces que igual si aterrizan en Goyeneche a alguna reunión o algo así y comen textura y luego es de entender también. Eso. Vale. Primera, Ya va está. listo. Bai, ba Hala. eskerrik asko, Jon. Hala, Aitor, te veo poco yo a ti. Últimamente ahí te veo muy poco. No sé qué me andas. Trae. Oso ondo. Listo, ¿está? ¿Ya? Vale, primera. Vale. Never read Proust.